justo ahora, Dime. a las 11:24 de la noche, somos miles y miles y miles de personas que están viendo el directo de esta noche, así que os animo a ese dedito hacia arriba y también a la suscripción del canal nuestro, este canal que es como la televisión, pero mucho mejor, de las reuniones secretas. Y sin más preámbulos, dar paso al siguiente invitado que viene con cosas súper interesantes. ¿Lo tenemos ya? Sí. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, don Isaac Moreno? Pues aquí estamos para contaros lo que queráis preguntarme. Muchas ganas teníamos de entrevistarte porque además, no es por nada, pero bueno, Joan Miquel, todo el mundo que te conoce en las redes, etcétera, te pone, pero bueno, bien no, lo siguiente. Oye, Isaac, ¿no estarás al borde de la ventana a punto de tirarte de un rascacielos, no? No, estate tranquilo que estoy en situación segura. Vale. Te voy a presentar, aunque eres tremendamente conocido. Isaac Moreno es ingeniero civil, geógrafo, historiador y una persona además de profundos conocimientos en una serie de cuestiones realmente que, bueno, que nos apasionan, yo creo, a todos, ¿no? No sé, Joan Miquel, si quieres tú. Bueno, primero dar las gracias a Isaac Moreno por dedicarnos unos minutos de su tiempo. Pero Isaac, mira, yo iba a empezar por una pregunta, pero te voy a poner una imagen. ¿Qué te parece este cambio de guión? Exacto. Bueno. Mira, que nosotros estamos muy contentos porque vamos a hacer esto que vemos aquí, que lo tenemos todo preparado. Vamos a hacer la Vía de la Plata, tenemos aquí las localizaciones porque están indicando muy bien dónde están las calzadas romanas y todas estas cositas, Isaac. ¿Podemos ir tranquilos? ¿Vamos a hacer la Vía de la Plata como Dios manda o qué pasa ahí? Tranquilos podéis ir, no creo que os coma un lobo haciendo el camino, pero realmente no vais a hacer la Vía de la Plata, eso también es verdad. Lo ves, Ya doctor Carlitos. Ya decía ¿Qué yo. vamos a hacer? Ya empezamos. Bueno, el Está asunto es señalizado, que... Isaac, está señalizado. Sí, lo sé que está señalizado desde hace muchos años, no vayas a creer que es de ahora. Esto es una historieta que se montó ya en los años 70 y bueno, pues efectivamente existía una calzada romana de la Plata entre aproximadamente Mérida y Salamanca, pero nunca se ha llamado nada de la Plata al norte de Salamanca y para desgracia ni siquiera se promociona ninguna calzada romana cierta al norte de Salamanca. Están por una cañada real de ganados que en su día decidieron prolongarla y ya sabéis que la han prolongado no solo hasta Astorga y hasta Santiago, el que quiere ir a Santiago, sino hasta Gijón. Y como digo muchas veces, solo el mar les ha puesto límites, porque si no ya no sé dónde hubieran ido a parar. Y al sur de Mérida pues le pasa parecido. Sí es posible que hasta Itálica, la antigua ciudad romana, pues es fácil encontrar una calzada romana, pero la Vía de la Plata que hoy se promociona, la que de alguna manera se ha montado el tinglado turístico, tiene muy poco de rigor histórico, ¿no? Pero bueno, ¿no recibieron dinero o algo así para ponerla bonita? Me parece. bueno, supongo que no de una sola vez, ¿eh? Cada ayuntamiento ha puesto lo suyo, las autonomías han puesto lo suyo. Es un tinglado turístico como muchos que están montados con muy poco rigor histórico y científico. Que sepáis que esto no es ninguna novedad ni ninguna cosa exclusiva, ¿eh? O sea, nos meten cada bola que cruje el cielo y la gente está encantada de ir a esos sitios y de pensar que por allí van los peregrinos y Nos todas esas mienten cosas. por todos lados, Isaac, de verdad, esto es no parar. Sí, ciertamente vivimos en una inmensa estafa y en el tema histórico no iba a ser diferente, está claro. Sí. Ay, Dios mío. Dios mío. Entonces que nos encontramos quien está haciendo esa Vía de la Plata, que dice que está viendo calzadas romanas. Porque una pregunta, ¿cómo se dice? ¿Calzadas, vía, carretera? ¿Cómo se llama? Calzada romana está bien dicho. Desde la Edad Media hasta hace bien poquito se han llamado calzadas a las vías romanas, que eso es un latinismo, lógicamente, y hace muchísimos siglos que no se llaman vías, ¿no? A estas carreteras de la antigüedad, porque eran verdaderas carreteras. Esa es una de las novedades que de alguna manera, pues con muchos años de investigación hemos descubierto. Y precisamente al saber esto nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que se estaban promocionando como calzada romana no lo eran. Vaya. ¿Y cómo era una calzada romana en la antigüedad, no, José Miguel? Porque en el cine Claro, pero todos hemos también- visto las calzadas, pero Pero- el cine no sé... Pero también Sí. me quedo tocado, ¿no? Entonces, cuando te enseñan una calzada romana y se pone el periodista encima de un montón de piedras correctamente alineadas, ¿qué nos está enseñando? Pues la calle de una ciudad romana, ¿sabes? Las carreteras romanas realmente no eran así, acababan en zahorras, granos muy menudos, pues granos de guijarros con arcilla mezclados y eso, ¿no? Entonces es un camino que en superficie es muy difícil de identificar así a primera vista
y ese ha sido el motivo por el que un arquetipo falso que se ha estado difundiendo pues durante más de un siglo, que son esto de las losas en superficie, como ocurre con la Vía Appia, que realmente es una calle que sale de Roma unos kilómetros. Esto está en Hollywood, está en los cuentos de Asterix y está en los libros universitarios, por desgracia. En definitiva, pues se ha tomado como romano lo que no era, lo que eran caminos de mulas del siglo XVIII, se han promocionado y se han señalizado como tales. Caminos de mulas del siglo XVIII. Sí, y hasta el XIX. Qué vergüenza, O sea, aquí nos llega una pregunta, Joan Miquel, un inciso, nos dice aquí en el hashtag de la reunión Secret Isaac, nos dice, como en el caso de la Vía de la Plata, ¿hay otros caminos de este tipo tergiversados, parecido? Pues yo te diría que todos, porque fíjate que se están promocionando ¿Todos? caminos... No, vamos a ver, te lo explico y verás cómo va a ser que sí. Se están promocionando caminos históricos en territorios que han sufrido una transformación brutal en el último siglo. Entonces, evidentemente, el camino histórico ya no existe. Tienen que llevarlos por otro lado, porque si no tienen que atravesar campos de cultivo. Y ocurre eso con el Camino de Santiago, por ejemplo. El Camino de Santiago, más o menos, van por una zona próxima donde un peregrino dejó escrito en el Codex Calistinos que fue él. Pero los peregrinos iban cada uno por donde le venía bien. Y ese camino que dejó escrito en el Codex Calistino, que fue él, pues como había desaparecido en los años 70 con las concentraciones parcelarias, pues lo llevaban por la carretera. Y como había accidentes que les pillaban los coches y molestaban, les han hecho un camino paralelo a la carretera. Entonces, bueno, más o menos, así, considerando el corredor en plan vasto, pues sí, van en dirección hacia Santiago, ¿no? Pero el camino por el que fueron los peregrinos hace un siglo que no existe, claro, o dos, o tres, dependiendo de los tramos que sean, ¿no? Así es, sí. Y, es decir, José sí. Miguel, Carlitos, que si hacemos el camino de Santiago, tampoco a veces pasa por donde tenía que pasar, porque eso es nuevo. ¿Es eso, Isaac? Exactamente. Sí, hay algunos tramitos que incluso eran calzadas romanas. Yo es que llevo 30 y tantos años en esto y lo he conocido todo. Y era una calzada romana muy buena. Por ejemplo, mira, os digo, entre Carrión de los Condes y Calzadilla de la Cueza. Y allá en el año 98, en el primer año jacobeo de la era moderna y tal, para que los peregrinos fueran cómodos, metieron maquinaria pesada y hicieron un camino extraordinario. Se cargaron la calzada romana y efectivamente van cómodos de narices, y el único tramo así primitivo y original y que no había tenido grandes transformaciones, pues ya tampoco está. Y bueno, a partir de ahí, el resto son caminos que han hecho pegado a la carretera, insisto, para que no les pillen los coches. Dios, Pero todos los caminos van a Roma o no van a Roma, todos los caminos. No lo sé si van a Roma, pero ¿no tendrás alguna foto por ahí para ponernos de cómo son los caminos romanos, las calzadas, para poder Os puedo poner incluso algún dibujo, a ver si podemos ponerlo, no me vaya a caer por la ventana esta que tengo detrás, ¿no? Como dice el doctor ahora. A ver lo que puedo poner. Sí, vamos a ver qué se puede poner por aquí. Exactamente. Mira, voy a poner, por ejemplo, este camino para que os hagáis una idea. Me voy a quitar yo para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Mira, ahí os hacéis una idea cómo eran las calzadas romanas y cómo se construían. Veis que es una base de piedras gruesas, a continuación piedras más menudas, y luego ya por las zahorras que hablamos, ¿no? Y al final tenían un aspecto pues de carretera fenomenal, porque era la civilización del carro. Los romanos iban con carros a todos los lados. Nada, absolutamente nada que ver con lo que nos han enseñado, con el arquetipo que todos tenemos en la cabeza. Evidentemente eso ha provocado que durante siglos, durante el último siglo sobre todo, pues las localizaciones hayan sido un desastre, ¿no? Las identificaciones, quiero decir. Entonces, pues se han identificado como romanos caminos que no lo eran. Ese ha sido el problema. Ese ha sido el problema. Ahí tenemos un dibujo que más se asemeja más a una carretera, lo que hay realmente. Sí, es que son así, realmente, sí. En los dibujos que vemos, como dice el doctor Gaona, es siempre como una calle empedrada, que dicen esto es las calzadas romanas. Pues mira, por ejemplo, a ver si os puedo mostrar otra también a este respecto. ¿Qué te parece, José Miguel, lo que está explicando Isaac? Esto que os enseño es una calzada romana real. Pero desde luego lo que más me gusta es que se ha alejado de la ventana. Sí, yo me he quitado, me he quitado para que veáis esto. Si me pongo el vídeo no lo veis, ¿vale? Esto es una carretera romana excavada hace un par de años, con motivo de la afección de una autovía a la vía romana, pues eso es la cimentación. Y por detrás veis las sucesivas capas, ¿no? Más menudas, y al final era un camino por el que iban los carros y últimamente los tractores con dos rodadas, pero debajo estaba enterrado lo que había sido una carretera de hace 2000 años por los que iban los del tránsito, las mercancías, la lengua, los intereses y la cultura de hace 2000 años. O sea, el camino es importante. ¿Y eso es legal, Isaac, cargarse esa carretera?
Bueno, Sí. si solamente fuera este trozo, que además ha servido para hacer una excavación y un estudio científico, no ocurriría gran cosa. Yo he conocido cargarse kilómetros enteros, por ejemplo, con la anécdota que os he contado del Camino de Santiago, y también, pues con motivo de otras aficiones, de otras autovías, en las que no han hecho mucho caso, que ese camino de Zahorros no podría ser gran cosa, y han puesto la autovía encima, ya para la eternidad, evidentemente. Más o menos me parece súper fuerte, ¿no? Lo que nos venden gato por liebre, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, Nos dicen una cosa. yo entiendo que a vosotros ahora os choque, pero yo tengo el cuerpo de un forense, ya llevo 30 años en este asunto y he visto de todo. He visto romper cosas valiosísimas, he visto señalizar cosas que no lo eran, intento desfacer los entuertos que puedo en mi canal de YouTube, explicando cómo son, cómo no son, las calzadas que todavía quedan, que es súper urgente que las señalicen, porque cada año se están rompiendo las máquinas que arreglan los caminos de los pueblos para los agricultores, pues de vez en cuando pasan por encima de una calzada romana que ya se sabe que es calzada romana, pero no está señalizada y adiós. Y en los últimos 6 meses se han roto 3. Y además ha habido una escandalosa en León, en un pueblo que se llama Castro Calvón, que ha salido hasta en The Times, en el periódico de Londres, ¿no? Porque ha sido un desastre total. Esa estaba incluso señalizada, con lo cual dices, bueno, pero ¿qué ha pasado por la cabeza de la gente que ha roto esto, no? No sé, yo no entiendo a veces el comportamiento. Literalmente rompen eso, pero esa calzada la rompen por ignorancia. Si está señalizado, entiendo que saben que es una calzada, o por qué se cargan un patrimonio con esa destrucción final, porque una vez destrozado eso ya no se recupera, entiendo yo. No, eso es irreversible. Bueno, la mayoría que yo he conocido se han roto por ignorancia, ¿eh? Esta es muy difícil pensar que ha sido por ignorancia porque estaba señalizada y lo conocían muy bien los del pueblo, y el ayuntamiento es el que ordena hacer esas obras, ¿no? Se supone que con el alcalde a la cabeza. Pero yo ya no entiendo este comportamiento humano. No lo entiendo. Es decir, dejando de lado la ignorancia propia de alguien que hace eso, evidentemente, sí, también es la ineptitud, porque digo yo que eso también serviría de atractivo turístico si se explotara adecuadamente. No sé, vamos. Correcto. Sí, sin ninguna duda. Yo no logro entender qué ha pasado por la cabeza de la persona que ha decidido destruir esta calzada romana. Tal vez el doctor Gaona, que es especialista en esto, pudiera examinarlo mejor que yo, porque de verdad que no tengo ni idea de lo que le ha pasado por la cabeza a este hombre para decir, voy a romper la calzada romana de mi pueblo, que todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe lo que es la calzada romana de mi pueblo. Bueno, estarás de acuerdo conmigo, Isaac, y lo habrás visto tú también con tu ánimo forense, que la estupidez existe, que no todos son diagnósticos de psiquiatría y tal y cual, sino que la estupidez realmente se plasma además de una manera tremendamente profunda y cristalina en algunas personas. Sí, la edad nos hace ver cosas tremendas y al final acabamos diciendo aquello de yo he visto cosas que no creerías. Pues estas cosas ocurren. Además de las ovejas eléctricas, efectivamente. Isaac, las ciudades romanas necesitaban una cosa, el agua. El agua. Pero dices tú, ¿cómo es que ponían una ciudad si el agua estaba a centenares, decenas de kilómetros y sorteaban todas esas? ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo lograron construir todos esos acueductos? Pues mira, tenían una técnica y una ingeniería muy importante para poder hacer eso. Si os dais cuenta, nosotros también ahora, no bebemos el agua que emana al lado de nuestra casa. Bebemos el agua que emana a veces a decenas de kilómetros. Y por tuberías, o por otros sistemas, casi siempre por tuberías, que es lo más cómodo, lo traemos hasta nuestros grifos y hasta nuestros lugares de uso del agua, ¿no? Pues los romanos hacían exactamente igual, porque eran unos ingenieros magníficos, iban a buscar los mejores manantiales, donde estaban los más potentes, los más constantes, y los de mejor calidad, y los llevaban hasta la ciudad. Y había gente que tenía, por supuesto, el que podía pagar el canon, grifo en sus casas. Claro que sí. Además de baños públicos, además de fuentes en cada esquina, etcétera, etcétera. Estas cosas muy poco explicadas y muy poco conocidas de aquel mundo, pues nos asombran cómo fue una civilización y una cultura de la que debemos de apenarnos que de alguna manera desapareciera, porque sabéis que luego vinieron siglos de relativa oscuridad para este tipo de asuntos, ¿no? No volvimos a tirar de la cadera, como se vuelve a decir, hasta el siglo XIX o XX, ¿no? Es así. Oye, una pregunta técnica. Siempre me ha atormentado, entre comillas, cuando he visto el acueducto de Segovia, cuando estáis enseñando estas tuberías, etcétera. ¿Cómo lograban realmente una buena
impermeabilidad para que no se escapase el agua por todos sitios? Porque, claro, ahora imagino que se ha perdido parte del acabado y ves en ocasiones la tosquedad de las piedras. Bueno, tosquedad. Hablamos de tosquedad a nivel de la impermeabilización, no del buen acabado que tienen, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo se evitaba que no fuese un chorreo de agua por todos lados? Eso es relativamente fácil. El acueducto de Segovia es un acueducto tremendo que veis aquí atrás, con una arquitectura formidable y unas piedras increíbles, pero al final tenía un canal muy pequeñito, justamente arriba en coronación, sí, es verdad, por el que iba relativamente poco agua, y eso iba revestido de un mortero impermeabilizante que estaba hecho a base de cal y arcilla molida, cerámica molida, y eso le daba mucha impermeabilidad, eso es así. Había que estar cada 2x3 reparándolo. Si detectaban alguna fisura, pues igual reparaban un poco el mortero, pero lógicamente tenía todo su mantenimiento. Pero no, hacían cosas mucho más difíciles. Dejadme que os explique en 2 minutos lo que es un acueducto. Esto que veis atrás son las arquerías de un acueducto. El acueducto es otra cosa. El acueducto puede tener 30, 40 o 50 kilómetros. Y al llegar a una determinada vaguada como es este, decidieron hacer unas arquerías. En otras ocasiones, en la mayoría de las veces, no. La mayoría de las veces hacían una tubería por el suelo y construían lo que se llama un sifón invertido. Es decir, sometían a presión esa tubería y volvía, por vasos comunicantes, volvía a salir el agua por el otro lado. El caso de Segovia es un caso rarísimo, porque es un acueducto que para un canal muy pequeñito han hecho un obrón. Esto tiene algo publicitario, ¿no? Realmente el señor que figuraba arriba en la cartela, que dijo este acueducto lo ha hecho fulano de tal, quería glorificarse a la memoria de su pueblo y dijo, vamos a hacer este obrón. Pero es una tubería cierto. Cuando vas al otro extremo y lo ves, que se ve todo el acueducto, bueno, o la arquería, como viene, a mí también es verdad, y los que lo hayan visto, sorprende. El pedazo de obrón para luego un canalillo. Un canalillo de nada, ¿no? Sí, así es. De hecho, mira, el 90% de los acueductos no tenían arquerías, eran de tubería, punto. Y además la mayoría de los acueductos de tubería eran de madera, motivo por el que no han llegado hasta nosotros. Son troncos perforados machiembrados que se empalmaban, que además con la humedad se hinchan bien y son muy impermeables. Los había cerámicos, las había tuberías de piedra, había galerías también excavadas para hacer canales subterráneos en el terreno, etcétera. Pero las arquerías son raras. De hecho, en España hay muy poquitas, en Francia hay alguna más, en Italia alguna más, pero los acueductos fueron cientos y cientos, y sin embargo hay muy pocas arquerías, porque era un asunto casi ya arquitectónico y de exhibición, ¿no? De la potencia del imperio o del señor que lo había pagado. Oye, muy interesante, Isaac, lo que nos estás contando. Yo te voy a poner otra imagen. ¿Qué te parece? A ver qué viene ahora. Vamos ahí. El cuarto directo de YouTube más visto a nivel internacional ahora mismo. Se está divulgando lo que nos estás comentando, Isaac. Miles de personas siguiendo en directo lo que nos estás diciendo. Yo pongo esta imagen, pero primero, antes de conocer tu respuesta, quisiera conocer la respuesta de todos los guardianes. Absolutamente de todos los que estáis viendo el directo, escribid aquí. ¿Qué creéis que es esto que voy a poner en pantalla y también en Twitter, con la etiqueta de la noche, la reunión secreta? Ya sabéis, pantallazo. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Qué pensáis que es? No vamos a contestar nosotros de momento, Isaac, bueno, tú, porque nosotros... vamos a ver, Carlitos, en unos momentos, cuando llegue la señal de aquí 30 segundos, que los guardianes reciban la señal, a ver exactamente qué creen que es esto, no voy a dar más. A mí me recuerda algo, pero no voy a decir, pero que sea la gente que nos escriba, me recuerda algo muy, muy del día a día. Pero vamos, Isaac, que sean los guardianes, ¿no? Vamos a ver. Isaac dice que sí. A ver. Pero no. Os doy una pista, solo esta pista. Hay gente que está diciendo que es para el culo. Hay gente que dice que es para el culo, ¿eh? Ya Isaac, estamos, están diciendo por aquí. Andan cerca, pero no andan bien, ¿eh? Escobilla para el baño. Isaac, no sé, aquí dicen de todo, ¿eh? Estás diciendo, bueno, empieza ya aquí la gente dice una fregona. Una fregona, dicen también. Bueno, algo higiénico, intuyen, higiénico. porque estamos hablando del agua. Para los oídos, dice alguien, bueno. Cuéntanos, ¿es una esponja para la ducha? Bueno, estamos usando hoy en día un instrumento exactamente igual que ese. Eso es una escobilla para... Antiguamente se llamaba xyloespongium, que significa literalmente un palo xylo con una esponja. Se acabó. Y ha habido muchas teorías y mucha literatura sobre este asunto, ¿no? Porque se menciona de pasada y muy vagamente en algunos textos clásicos, ¿no? Parece que un legionario se suicidó metiéndose eso en la boca y se ahogó, ¿no? Es una cosa muy rara que nos cuenta Séneca, creo que es. Y hay alguna otra relación. Sin embargo,
Y eso ha dado lugar, pues lo mismo, en el siglo XIX, que la historia se deforma mucho y tal, pues dijeron, bueno, pues con esto los romanos, perdonadme que habla así, se limpiaban el culo y la dejaban allí para que el que viniera detrás hiciera lo mismo. Y dices, hombre, joder, pues parece mentira una gente tan sabia, con un derecho avanzado que hemos heredado nosotros, que hicieran eso, ¿no? Pero como no se pueden defender, pues esto ha durado hasta hoy en día, hasta que ya poco a poco, pues a base de estudiar estas cosas te das cuenta que no es así, porque por ejemplo en Ostia Antica, que es el puerto de Roma, ¿no? En una de las termas, en las termas de los Siete Sabios que se llama, pues hay una pintada grande, un graffiti que pone, por favor, use el silospongio. Y dices, coño, si el dueño dice que use eso, a él le da igual cómo te lleves el culo a casa, lo que está diciendo es que le limpie la letrina si la has manchado, ¿no? Y dices, esto es un disparate, claro. Y luego es que si os dais cuenta, por ejemplo, en estas letrinas que os estoy enseñando y que me voy a quitar para que las veáis mejor, ahí corre un canalillo, en todas era igual, ¿no? Debajo de las letrinas corre un canal de agua caliente muy potente. Y delante corre ese canalillo que también era de agua corriente. Y una vez que acababan sus cosas, ahí se agachaban y se lavaban. Cosa que todavía se hace en Oriente en muchísimos países, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente. Claro, y se iban más limpios, vamos a decirlo así, que en Occidente ahora mismo, porque aquí no se lava ni Dios, ya sabéis que eso suele ser. Yo, algunos sí, a mí, por ejemplo, es una cosa que pero la mayoría de la gente usa el papel y ¡pam! Y luego, pues mira, eran más limpios los romanos, no solo no usaban eso para limpiarse todos, sino que encima estaban utilizando una medida bastante higiénica. Además de que en el momento que las heces caían por ahí, el agua la arrastraba. O sea, es que no estaban ahí ni un minuto, ni un segundo. Y además de que no eran tan perturbados que se sentaban ahí todos juntos, fíjate qué espectáculo. Pues no, porque eso tenía unos paneles de madera separando, de forma que cada uno discretamente se sentaba donde quería o donde lo veía limpio. Claro, la madera no se ha conservado y de esa manera pues les ponemos una inteligencia simiesca a culturas y a civilizaciones que no se pueden defender. En el fondo, el mundo romano tiene una leyenda negra brutal, como todos los imperios que ha habido, ¿no? Y como nadie les puede, no se defienden ellos, nadie les defiende a la gente, el morbo es que se limpie con la escobilla, no otra cosa. Entonces, eso es lo que se escribe, eso es lo que se ve en Internet. Podéis ver miles de dibujos en Internet de los tíos ahí limpiándose con la escobilla y dices, pero joder. Pero además, la escobilla tiene un buen mango y con esto no estoy solamente siendo descriptivo. Sí, pero mira, ahí los tenéis compartiendo la escobilla, todos sentados juntos, las escobillas en el centro para usarla, pues al que le toque que venga después, mojándola, en lugar de lavarse en el canalillo, mojan la escobilla. Estos son interpretaciones absurdas de las que podéis ver miles y miles por Internet. Incluso los libros, incluso lo enseñan en las universidades, porque claro, si es lo que se sabe y lo que de alguna manera nadie ha desmentido y el papel lo aguanta todo, a ver, si tú haces un mal cálculo de un puente, se te cae y sales en los telediarios de China, porque eso es muy fuerte. Claro, si escribes una gilipollez, pues está 100 años y no pasa nada mientras alguien diga lo contrario o no demuestre lo contrario. Eso es un poco mi pelea en todas estas cosas. Además, Isaac, te citan en las posteriores publicaciones científicas. Como decía el afamado profesor, bla, 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 bla. Yo no soy un afamado profesor. No, perdón. En este caso no lo decía por ti, que eres afamado, sino irónicamente por aquellos que repiten una y otra vez tal tipo de miseria intelectual, ¿no? Sí, en el fondo es eso, correcto, una miseria intelectual, sí. Bueno. Dentro de esa miseria, Isaac, para no molestarte más, porque estaríamos contigo hablando largo y tendido, y si quieres un día repetimos y nos avanzamos. Yo te voy a hacer una última pregunta, la mía, ¿vale? Ya que estamos hablando del agua, nos has enseñado que la esponja esa, a pesar de haber visto por activa y por pasiva que se la repartían para limpiarse ellos, resulta que no, que era como la escobilla de baño de actual. Lo que pasa es que, claro, que eso ha quedado y como dice el doctor, la gente se va citando unos a otros, que alguien dijo que eso era para limpiarse el culo compartidamente. ¿De qué manera ese ritual de baño romano influía en la higiene y en la salud ciudadana? Es decir, que tuvieran esa agua que llegaba hacia quien pudiera pagarla, me ha parecido entender. Quien pudiera pagar el canon tenían en su casa un grifo, pero los baños tenían un precio muy modesto. Las termas de agua caliente, templada y fría, porque en verano tenían grandes natatio, piscinas para meterse en ellas también, eso tenía un precio muy modesto. Y además había turnos, se ve muy bien en Pompeya. Todos tenían derecho al uso, los hombres, las mujeres en su turno y los esclavos, por un precio muy modesto. Y se bañaban todos los días. Fíjate que ya empiezan a tener también cierta diferencia con lo que hemos sido en Occidente hasta hoy, ¿eh? Que aquí, hasta hace poco que la ducha ha sido cómoda, aquí no se bañaba la gente todos los días, y hace un siglo me parece que ni todos los años, más o menos.
pero eso sí lo hacían. El agua es un elemento vital, crítico en el mundo romano, de forma que ni siquiera se hacía la ciudad si no tenía asegurado el suministro de agua potable, el suministro de agua abundante. Lo primero que se planificaba era el acueducto y después se construía la ciudad. Y las carreteras eran simultáneas porque había que comunicar ciudades con ciudades discrecionalmente con la mejor de las carreteras para las mercancías y para todos los intereses del Estado que en ese momento existía. A ver, yo tengo un superchat y antes de irnos, el doctor Joan Miquel, para Isaac, que dice, es de Maribel, dice, ¿se enseña algo de estos conocimientos de ingeniería y geografía que nos explica Isaac en los colegios e institutos? No, ni en las universidades. Lo siento, lo tengo que decir así. Yo hice primero ingeniero civil, me he ganado la vida haciendo carreteras para el Estado, autovías últimamente, y después he hecho geografía e historia. Nada de lo que estoy contando viene en los libros, porque las gentes que ha estudiado historia no saben realmente de estas cosas, salvo vaguedades, no saben cómo funciona el agua, cómo lo que era verdaderamente una carretera, ni siquiera explicar cómo es una carretera, y los que estudian ingeniería no saben nada de historia, ni de técnica antigua, ni de ingeniería antigua, ni les interesa porque se gana la vida con la moderna. Así que no, es una cosa absolutamente novedosa y yo creo que es un poco la clave de que haya gente que quiera verme, porque son cosas nuevas. Tú has fusionado, evidentemente, dos áreas de conocimiento que son tremendamente interesantes ya de por sí, pero al establecer esos paralelismos, la verdad que es algo fantástico. Fíjate, y para despedirte, si te parece bien, ya es tarde, Isaac, me voy a despedir no con un piropo mío, sino con una guardiana seguidora, dice Nerea de Alicante. Fíjate lo que te dice, ¿eh? Esto sí que es un piropo. Con este profesor yo estudiaré historia, que parece tediosa y con él es divertida. Se aprende mucho. Pues tiene como consuelo mi canal de YouTube. No le van a dar ningún título, pero se lo puede pasar todo lo bien que ella quiera porque hay muchísimos vídeos sobre estos asuntos. Pues Isaac, muchísimas gracias. Y si te parece bien, también te emplazamos, eres una fuente, un acueducto de conocimientos. Te emplazamos para posterior entrevista en otro momento. ¿Te parece? Muy bien, gracias a vosotros. Hasta otra vez. Isaac Moreno, muchísimas gracias. Visitar el canal de Isaac en YouTube para ampliar conocimientos todos aquellos que lo queráis. ¿Qué os ha parecido, chicos? Bueno, increíble, súper interesante. Guardianes, escribid aquí en el chat si queréis que vuelva Isaac, lógicamente, porque tiene tantas cosas que explicarnos, tantas cosas. Y es un guardián más, sin lugar a duda, Isaac Moreno.